de ir a la predicación, cuando usted salga de viaje a alguna ciudad o algún lugar, como les envié un mensaje ayer en el grupo de la iglesia, dentro de los planes ubique una iglesia donde congregarse ese domingo, donde quiera que esté, para que le rinda culto al Señor. Bienvenido Sergio y su familia, que vienen de Bogotá, de un pastor amigo, donde Nicolás Osorio. Bienvenidos. Esperamos que Ibagué estos días sea grato para ustedes. Muy bien, hermanos, vamos a continuar hoy con nuestra primera serie de predicaciones del año, que la vamos a terminar dentro de 8 días, si Dios quiere. Dentro de 8 días terminaremos las disciplinas espirituales y nos adentraremos a la predicación expositiva del libro de Filipenses, si Dios quiere, hasta junio. Y en julio, si Dios quiere, comenzaremos nuestra serie de predicaciones del libro de Eclesiastés y esperamos terminar el año con Eclesiastés. Hoy vamos entonces a tener nuestra 10ª predicación y yo quisiera iniciar esta predicación haciendo unas afirmaciones y yo espero que usted me diga con cuál se identifica de ellas. ¿Está bien? Ahora, no espero que me levante la mano ni que me diga, pero ahí en su corazón usted piense si se identifica con alguna de ellas. La primera afirmación: a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Alguno de ustedes se identifica con el negrito del batey? Segunda afirmación: yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada. Más nada. Tercera afirmación: gracias a Dios, mañana es sábado. Ay, qué pereza, mañana es lunes. ¿Se identifica usted con alguna de estas afirmaciones? Gracias, Víctor. Dios te bendiga, hermano. Hermanos, hoy vamos a seguir en nuestra disciplina y hoy nos corresponde la disciplina del trabajo. Y yo espero que usted venga dentro de 8 días, porque dentro de 8 días vamos a estar hablando de la disciplina del descanso. Y necesitamos las dos, la del trabajo. Por ejemplo, los que no vinieron hoy, necesitamos que vean esta prédica, porque se van a quedar solo con la del descanso dentro de 8 días. Y yo creo que es fundamental que la iglesia tenga una teología correcta del trabajo para que pueda tener una disciplina correcta del trabajo, porque nuestra teología determina cómo vivimos, determina cómo oramos, determina cómo tomamos decisiones. Cada vez que uno va a hacer teología de cualquier tema, por lo general uno tiene que hacerla en 4 momentos. Primero, desde la creación. Segundo, desde la caída. Tercero, desde la redención. Y cuarto, desde la nueva creación. Esos son los 4 momentos a los cuales uno se acerca para hacer teología en cualquier tema. Por eso en esta mañana espero predicar sobre la disciplina del trabajo desde estos 4 momentos. El trabajo en la creación, el trabajo en la caída, el trabajo en la redención y el trabajo en la nueva creación. Y para esto quiero que vayamos al libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Y vamos a leerlo, y quiero invitarlo a que lo leamos juntos. Son solo 3 versículos, y lo vamos a hacer como acostumbramos, de pie, porque es la bendita palabra del Señor. Le animo a que traiga su Biblia física, pero como somos una comunidad de gracia, ahí le tenemos en la pantalla el texto. Dice así la palabra del Señor a la voz de 3. Y dijo Dios: Dios creó al hombre Dios los bendijo y les dijo:
Amén. Puede tomar su lugar. Primeramente vamos a mirar el trabajo en la creación de Dios. Y yo quisiera en esta mañana que pudiera quedar grabado en el corazón de todos los que asisten hoy a la iglesia, que el trabajo es una idea de Dios, es un diseño de Dios desde la creación, desde el mismo momento en que Dios nos creó para trabajar. Es decir, esto que le creímos al negrito del batey no es bíblico. No es verdad que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Dios pensó en el trabajo desde el primer momento. Y se los quiero demostrar, obviamente, a través de la palabra del Señor, en estos versos, en estos 3 versículos, del 26 al 29, hay unos verbos que yo quiero resaltar y que quiero definir desde el hebreo. Y está el término dominar, está el término fructificar, está el término multiplicar, está el término llenar y está el término someter. Esos son los 5 verbos que hay allí. Todos ellos, obviamente, por ser un verbo, implican acción. La palabra dominar en el hebreo, que es el idioma en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, en el hebreo la palabra dominar es la palabra radá, que significa estar a cargo, dirigir, dominar, mandar. Pero yo quisiera que usted se quede con la palabra dominar ahí en Génesis 1:26, es estar a cargo de algo. La palabra fructificar básicamente está relacionada con llevar fruto. La palabra multiplicar es la palabra ravá en hebreo, que significa abundancia, amontonar, crecer, criar, ensanchar, mantener. La palabra llenar es la palabra malé en hebreo, que significa abastecer, armar, colmar. De ahí viene la palabra embarazar, reunir y saciar. Y la palabra someter, que es la palabra kavash, significa conquistar, subyugar, hollar, sepultar o servidumbre. Hermanos, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ha estado usted a cargo de algún proyecto pequeño en alguna vez en su vida? Yo creería que sí. Un proyecto pequeño, por ejemplo, para los niños que nos acompañan, es sacar el perro a hacer chichi. Eso es un proyecto. Pero eso implica esfuerzo a veces. Porque levantarse temprano, o es ir en la noche, o dejar de ver televisión, o dejar de hacer cualquier cosa para hacerlo. Creo que todos hemos tenido que estar a cargo de algún proyecto en especial. Yo le hago una pregunta, hermano. Imagínense lo que sería estar a cargo de la creación de Dios. Ese no es cualquier proyecto. Eso implica trabajo, hermanos. Estar a cargo de algo implica trabajo, implica esfuerzo, implica concentración, implica hacer algo, implica una actividad de parte nuestra. Pero si cogemos algunos de estos verbos y las definiciones de algunos de estos verbos, vamos a ver que, por ejemplo, aparece la palabra crear. Yo le hago una pregunta, esto es solo para los papás. ¿Es fácil criar hijos? ¿Hay trabajo en la crianza o no hay trabajo en la crianza? Hay trasnocho, ¿no? Hay sufrimiento, hay esfuerzo. Hay trabajo en mantener las cosas. Hay trabajo en ayudar a que las cosas crezcan. Hay trabajo en abastecer, en suministrar. Esta es una pregunta solo para las mujeres. Hermanas, ¿hay trabajo en embarazarse? ¿En tener hijos? No es verdad que hacer todas estas cosas, dirigir, estar a cargo, mantener cosas, criar, crecer, etcétera, etcétera, trae consigo trabajo y esfuerzo para todos. Ahora, es posible que alguno todavía tenga dudas al respecto. Mire lo que va a reafirmar Génesis capítulo 2, versículo 15, a propósito de este mismo verso, capítulo 1, 26. En la Nueva Versión Internacional, Génesis 2:15 dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el Edén. ¿Para qué?
para que lo cultivara y lo cuidara. La palabra cultivar es la palabra abad, que significa trabajar en todo sentido. Esa palabra abad allí implica culto, adorar, trabajar, servir. Tiene que ver con la idea de trabajo en todas las áreas. Cultivar. Y la palabra cuidar, que es la palabra shamar, tiene la idea de cercar alrededor, como de un centinela, como la idea de un guardián. Es decir, cada uno de estos verbos que vemos en estos textos nos dan la idea, queridos hermanos, y no nos dejan duda alguna, que Dios puso al hombre en el Edén a que le diera gloria a él a través del trabajo. A través del trabajo. Hermanos, si usted cree que labrar la tierra, cuidar los animales, es fácil, pregúntele a un campesino. Yo no he tenido esa oportunidad y ese privilegio, pero creo que si hay un trabajo duro entre todos, es el de trabajar la tierra, es el de labrar la tierra, es el de los campesinos. Hermanos, Dios puso al hombre en la tierra para que cuidara la tierra, cultivara la tierra, sostuviera la tierra, ayudara a que la tierra creciera, que se multiplicara. Todo esto hace parte del diseño de Dios desde la creación. No apareció después de la caída, es antes de la caída. Ahora, pero no solo eso. No solamente Dios puso al hombre en el huerto para que trabajara, sino que Él mismo trabajó. ¿Cómo lo sabemos? Ahí mismo en Génesis capítulo 2, versículo 2. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Hermanos, Dios trabajaba, descansó de la labor que había hecho, dice Génesis capítulo 2, versículo 2. Así que no solamente es un Dios que trabaja, y lo va a reafirmar Jesús en el Nuevo Testamento cuando dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, dice el Señor Jesucristo. Dios es un Dios trabajador, sino que nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos llamados a ser trabajadores, a trabajar. Amén. Ahora, el trabajo fue la idea de Dios antes de la caída. Y antes de la caída, cuando Dios crea todo, como todas las cosas que Dios creó antes de la caída, era una actividad gozosa, era una actividad deleitosa. Trabajar era deleitoso, trabajar era gozoso, trabajar era gratificante, trabajar tenía sentido, tenía propósito para el ser humano cuando fue creado en un principio. ¿Y saben por qué creo que entre otras cosas era deleitoso, era gozoso, era gratificante y tenía sentido? Porque era un trabajo, el trabajo del hombre era recolectar la bendición abundante que este Dios bueno le daba mientras disfrutaba de una relación permanente con el Señor. Mientras disfrutaba de estar en la presencia de Dios, recolectaba las bendiciones que Dios le daba. Qué lindo poder ver el trabajo, cualquiera que tengamos, como un regalo de Dios para recolectar la bendición que Él nos ha dado. Así que yo quisiera hacerle una primera pregunta en esta mañana. ¿Es el trabajo para usted una experiencia gozosa, deleitosa, gratificante, hermano? O sea, usted llega el domingo, estamos el domingo en el culto, adoramos al Señor felices, y al final de la tarde usted está feliz, gozoso y deleitoso, preparando todo, porque al otro día va a ir a trabajar. ¿Sí? Algunas caras dicen que no es así. Ahora, miremos entonces qué fue lo que pasó. Vamos al trabajo en la caída. Y para esto quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Génesis 3, 17 y 18 dice: y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos,
aunque comerás de sus granos. Hermano, la caída vino a distorsionar todo lo que Dios había creado y que fue bueno en gran manera. Recuerden ustedes que todo lo que Dios hizo en el principio, en la creación, antes de la caída, tiene una reafirmación y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno en gran manera. Pero a partir de la caída, el diablo logra su cometido y todo lo que antes era bueno cambió, fue distorsionado. Todo, las relaciones, la relación del hombre con Dios, la relación de los seres humanos, entre los seres humanos, la relación del hombre con la creación, todo cambió, todo se distorsionó. Y entre las cosas que se distorsionaron con la caída estuvo el trabajo. El trabajo también sufrió la distorsión. Noten ustedes que lo que el Señor maldice no es el trabajo, ¿sí lo notan? ¿Qué es lo que el Señor maldice ahí en Génesis 3? La tierra. Maldice la tierra, no maldice el trabajo. Es la tierra. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El punto es que lo que antes en la creación era gratificante, era deleitoso, era gozoso, tenía sentido para el ser humano, ahora se convirtió en una carga pesada, difícil de realizar, sin sentido alguno y absolutamente desilusionante. Y eso es lo que enfrenta el mundo caído hoy frente al trabajo. Una experiencia desilusionante, una carga pesada y difícil. ¿Y saben por qué? Porque al entrar el pecado, el ser humano se enfrenta con la realidad de que hay trabajos difíciles de realizar. Pues el trabajo es trabajo. Y hay trabajos que son difíciles, por naturaleza son difíciles de realizar. Porque a partir de la caída, nuestras relaciones, cuando trabajamos con otros, nos encontramos con relaciones difíciles. Nos encontramos con personas difíciles en el trabajo. Dicho sea de paso. Si usted dice, pastor, yo no tengo compañeros difíciles. Si usted no tiene compañeros difíciles, adivine quién es el difícil. Hermanos, Dios nos ha puesto y nos ha usado como instrumento de purificación y de santificación para otros. Entonces hay relaciones difíciles, hay trabajos difíciles, hay circunstancias que rodean el trabajo que pueden ser muy difíciles. Encontramos empresas y jefes abusivos, deshonestos, injustos. Nos encontramos con salarios injustos. Nos encontramos con corrupción en el trabajo, con envidia, con mentira, con engaño, con robos, con deslealtad. Una de las consecuencias del pecado es la impuntualidad. Arrepiéntase, hermano. Negligencia, irresponsabilidad. Todo eso hace parte de la caída. Antes de la caída no había nada de eso. Antes de la caída no había corrupción, no había engaño, no había mentira, no había deslealtad. No había todo lo que hoy hace que el trabajo termine siendo tan difícil y una carga tan pesada. Pero no solo eso, hermanos, sino que además nos enfrentamos por la caída a la idea o a la realidad de que el trabajo pareciera que no tiene propósito alguno. ¿Sabe quién lo expresó de una manera muy honesta? El predicador en Eclesiastés capítulo 2 versículos 17 y 18. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, dice el predicador. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, asimismo aborrecí mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos y escuchar música todo el día. Eso era una belleza. De los 19, cuando estuve trabajando en Carvajal, me pagaban por vender libros. Trabajaba en una editorial. ¿Usted sabe la delicia de trabajar? Que le paguen a uno por leer libros y vender libros. Eso es una belleza. Y desde hace 19 años, vamos para 20,
estoy dedicado al pastorado, como pastor. Esos tres últimos, literal, a mí me han pagado por hacer lo que me encanta hacer. Pero tengo que decirles que en cada uno de ellos me he desilusionado varias veces. En cada uno de ellos he encontrado momentos donde se me ha tornado difícil, como una carga pesada. Tanto así que hace 2 años, algunos de ustedes lo saben, me quemé por trabajar mucho. Y yo pienso en esto, hermanos, si para aquellos que amamos lo que hacemos y que sentimos que estamos en el lugar perfecto porque nos están pagando por hacer aquello que nos encanta, imagínense aquellos que están trabajando en algo que no quieren trabajar, que les toca hacer algo que no les gusta hacer, lo que puede tornarse el trabajo de difícil, como una carga y de desilusión. Hermano, ¿se ha desilusionado usted de su trabajo en algún momento? ¿Se ha desilusionado usted de las personas? ¿Se ha desilusionado usted del salario? ¿Se ha desilusionado usted de lo que vive en su realidad laboral? Pues hermanos, la pregunta que yo quisiera hacerle ¿es el trabajo para usted una experiencia de carga? ¿Es el trabajo para usted una experiencia dificultosa? ¿Es el trabajo una experiencia sin sentido en este momento para su vida? ¿Sufre usted cada vez que tiene que ir a trabajar? ¿Se levanta? Mire, hermanos, hay algunas personas que pueden decir, que pueden afirmar: a mí me pagan por hacer lo que me gusta. ¿Sí o no? Esa es una frase que uno escucha muy seguido: a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Hermano, yo he estado familiarizado con el trabajo desde niño, desde los 10 años. De los 10 a los 13, todos los trabajos que tuve, quisiera no haberlos tenido. No, honestamente no me gustaron. Pero de los 14 a los 19, a mí me pagaban y yo era feliz en el trabajo porque estaba dedicado a las ventas y escuchar música todo el día. Eso era una belleza. De los 19 como a los 27, cuando estuve trabajando en Carvajal, me pagaban por vender libros. Trabajaba en una editorial. ¿Usted sabe la delicia de trabajar, que le paguen a uno por leer libros y vender libros? Eso es una belleza. Y desde hace 19 años, vamos para 20, estoy dedicado al pastorado, como pastor. Esos tres últimos, literal, a mí me han pagado por hacer lo que me encanta hacer. Pero tengo que decirles que en cada uno de ellos me he desilusionado varias veces. En cada uno de ellos he encontrado momentos donde se me ha tornado difícil, como una carga pesada. Tanto así que hace 2 años, algunos de ustedes lo saben, me quemé por trabajar mucho. Y yo pienso en esto, hermanos, si para aquellos que amamos lo que hacemos y que sentimos que estamos en el lugar perfecto porque nos están pagando por hacer aquello que nos encanta, imagínense aquellos que están trabajando en algo que no quieren trabajar, que les toca hacer algo que no les gusta hacer, lo que puede tornarse el trabajo de difícil, como una carga y de desilusión. Hermano, ¿se ha desilusionado usted de su trabajo en algún momento? ¿Se ha desilusionado usted de las personas? ¿Se ha desilusionado usted del salario? ¿Se ha desilusionado usted de lo que vive en su realidad laboral? Pues hermanos, la pregunta que yo quisiera hacerle ¿es el trabajo para usted una experiencia de carga? ¿Es el trabajo para usted una experiencia dificultosa? ¿Es el trabajo una experiencia sin sentido en este momento para su vida? ¿Sufre usted cada vez que tiene que ir a trabajar? ¿Se levanta obligado cada mañana para ir a trabajar? Ahora, la caída también trajo o afectó al ser humano en su relación con el trabajo de 2 formas más. Una de ellas, porque convirtió a algunos en holgazanes.
convirtió a algunos en flojos. Y la otra, que algunos hicieron del trabajo un ídolo. De esto nos hablaba el pastor Jairo Suárez la semana anterior. Vamos en el péndulo, ¿no? Entonces algo bueno, como es el trabajo, puede terminar convirtiéndose en un Dios y en un ídolo para nosotros. Así que en estos dos extremos, el de ser flojos y el de hacer del trabajo un ídolo, las dos son distorsiones del plan original de Dios. Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, escribe lo siguiente, capítulo 3, versículo 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Hermanos, ¿qué es andar desordenadamente según Pablo? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, tiene que animar y exhortar a la iglesia, porque algunos como que estaban perdiendo la esperanza de la venida del Señor. Entonces Pablo les habla y les recuerda que la venida del Señor es segura. Pero parece ser que algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica, cuando escucharon esto, entonces se echaron a dormir. Y dijeron, como Cristo ya viene, pues ¿para qué trabajar? ¿Para qué esforzarnos? Y Pablo tiene que exhortar públicamente a estos hermanos, porque lo hace público. Mire que 2000 años después aquí estamos hablando de estos hermanos. Pablo condena públicamente en el nombre del Señor a los flojos y holgazanes de la iglesia. Solo le faltó el nombre. A este le fue bien, porque recuerden que la carta a los filipenses menciona a Evodia y a Sintique, que estaban por ahí con problemitas, pero los expone públicamente. Yo le hago una pregunta, hermano: ¿qué tal que el consejo pastoral se parara aquí al frente y dijéramos, hermanos, queremos llamar públicamente al hermano Pepito, que está flojo? Pepito, hermano, ¿por qué tan flojo? Pongas a trabajar. Hermanos, hay gente floja en la iglesia de Cristo. Hay gente que son del club del negrito del batey y del no hago más nada. No quieren trabajar, no quieren producir, son holgazanes, no tienen otro nombre, son flojos. Y peor, esperan que les paguen por su flojera. Ahora, los flojos de esta iglesia estuvieron en el primer culto. En este no hay ni uno. La excusa de estos para no trabajar en Tesalónica era: es que Cristo ya viene, es que Cristo ya va a llegar, ¿para qué trabajar? Pero yo creo que hay otras excusas que surgen hoy. Por ejemplo, hermano, ¿por qué no trabaja? Pastor, porque Cristo viene pronto y hay que predicar el evangelio. ¿Yo qué hago, pastor, por ahí trabajando cuando hay que predicar el evangelio? Cuando hay obreros, cuando hay tanta mies y hay tan pocos obreros. Pastor, yo necesito es predicar. Ven, pero ¿quién va a sostener a la familia? ¿Quién va a sostener? ¿Quién va a pagar arriendo? No, Dios proveerá. No. Hay otros que dicen, no, pastor, yo me quiero dedicar a la oración. Yo soy un hombre de oración, yo no quiero trabajar porque es que pierdo tiempo, yo debo dedicarme a orar. No falta el que diga, ay, es que pagan tan poquito. Pastor, pero ¿cómo cree usted que me voy a ir a trabajar si eso paga nada, un mínimo, pastor? ¿Yo trabajar por un mínimo? No. Prefiero quedarme en la casa, en la hamaca, toda la cosa. Pastor, es que queda muy lejos. Eso es lejos, pastor. Pastor, es que hay que levantarse muy temprano.
Hay que trabajar los sábados, pastor. No, y la buseta se demora como una hora en llevarme. No, eso es una hora de ida, otra hora de venida. Pastor, es que hay que asolearse. No, y tocan la moto y como llueve y Ibagué me mojo. Pastor, es que no me gusta el jefe, es que ese jefe es todo gruñón, es todo malo. Pastor, es que como yo soy todo pureza y santidad, yo trabajar con mundanos, no señor. Uy, a mí se me dañan los oídos de escucharle sus groserías y sus cosas. No, eso es mejor que no. Y le tengo una bíblica, Proverbios 22:13. ¿Por qué no vas a trabajar? Porque hay un león afuera. Eso dice Proverbios. ¿Por qué no trabajas, perezoso? Porque hay un león afuera. Entonces algunos, no, pastor, ¿se ha escuchado? No, eso en Ibagué está peligrosísimo. Eso es mejor no salir. No, yo me quedo en la casa. Saben, hermanos, yo creo firmemente que algunos tienen que arrepentirse delante del Señor por flojos y holgazanes. El Señor condena la pereza y a los perezosos. Los perezosos no heredarán el reino de Dios. Proverbios 6:9 dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Algunos se atrevieron inclusive a cambiar el orden bíblico, porque el orden bíblico dice 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Lo cambiaron: 6 días descansarás y el séptimo trabajarás. Un día trabajas, 6 descansas. Y que el día que trabaje, ay, que no sea tan pesado, que ojalá sea horario de oficina. Yo le quiero hacer una pregunta. No me responda, no me levante la voz, la mano, nada. ¿Es usted un holgazán? Como diría un amigo, con todo respeto, ¿es usted un flojo? Miren, hermanos, hay un caso que no puedo mencionar su nombre porque no lo pude ubicar a él, de hace años. Cuando estábamos en la anterior iglesia, había un hombre en la iglesia que tenía un cargo ejecutivo aquí en Ibagué, en una buena empresa. En esa época él tenía su carrera, tenía como 2 especializaciones. Es decir, hace 17, 18 años era un hombre muy, muy bien calificado por su experiencia y su formación académica para trabajar. Mantenía de corbata, muy bien vestido, y se quedó sin trabajo. Una esposa, 2 hijos. Pero ¿saben qué me llamó la atención de él? Que empezó a regar hojas de vida por todas partes y no le salía trabajo. Y como no le salió trabajo, ¿sabe qué hizo? Con la misma corbata, todo igual, compró unos perfumes y compró unas cosas y se subía a los buses a vender. Porque él necesitaba trabajar para llevar comida para su casa. Con todos los títulos y la experiencia. Pero entendía que Dios lo había llamado a él como cabeza de su casa a proveer para su familia. Así que si tenía que subirse a los buses a trabajar, pues se subía a los buses a trabajar. Claro, para algunos trabajar así es rebajarse, ¿no? Hay un muchacho que a mí me gusta. Yo tengo como una empatía con los vendedores ambulantes. Tal vez porque yo fui vendedor ambulante varios años. Entonces, yo tengo un corazón con ellos. Y hay uno que me bendice, que se hace allá en la 60. El hombre vende dulces con corbata, bien vestido. Una belleza, ¿no? Dignifica su trabajo. ¿Ha escuchado usted esto de que el trabajo no es deshonra? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que mi papá, cuando me mandó a trabajar a los 10 años, me dijo: vaya, me colgó la chaza, vaya, mi hijo, que el trabajo no es deshonra. Y yo me iba: el trabajo no es deshonra, el trabajo no es deshonra. Y veía a mis amigos del colegio que venían y yo me escondía: el trabajo no es deshonra. ¿Saben? El trabajo no es deshonra, porque el trabajo es diseño de Dios, es idea de Dios para nuestra bendición. Cualquiera que sea, obviamente que sea legal y que esté correcto delante del Señor. Pero saben, hermanos, hay otro extremo que trajo la caída y tiene que ver con hacer
del trabajo un Dios. No idolatrar el trabajo es uno de los grandes desafíos que tenemos los cristianos, especialmente aquellos que nos gusta mucho trabajar. Hacer del trabajo nuestra satisfacción personal, hacer del trabajo nuestra fuente de plenitud, de provisión, de identidad y de reconocimiento. Algunos están dispuestos a trabajar de sol a sol, de lunes a lunes y sacrificarlo todo por sus trabajos, pero no están dispuestos a hacer lo mismo ni por sus familias, ni mucho menos por el Señor. Así que uno puede preguntar: hermano, ¿por qué no estás pasando más tiempo con tu familia? Pastor, hay que trabajar. ¿Por qué no pasas tiempo con tu esposa? Hay que trabajar. ¿Por qué no le dedicas más tiempo a tus hijos? Hay que trabajar. Hermano, ¿por qué no te congregas fielmente? Hay que trabajar. ¿Por qué no te comprometes más con tu iglesia local para discipularte, para participar con las mujeres, con los hombres, etcétera, etcétera? Porque hay que trabajar. Algunos, el lema es el de un expresidente: porque hay que trabajar, trabajar y trabajar. Así que la pregunta que queremos hacernos es si el trabajo se ha convertido en un Dios para nosotros. Si el trabajo es lo que te genera satisfacción, si te genera plenitud, identidad, y si es tu fuente de provisión. No, pastor, no, el trabajo no es mi fuente de provisión. ¿Por qué no viene el domingo? Porque voy a trabajar. Mira, hermano, hay dos casos que conozco. Uno en Bogotá, de una panadería que no recuerdo el nombre, es que muy famosa en Bogotá, que vendía el mejor pan allá, y que los domingos hacían fila las personas para comprar pan allá. Este hombre se convierte al cristianismo y en su iglesia habla con su pastor, y su pastor le enseña las implicaciones prácticas para la vida del creyente de guardar el día del Señor, de congregarse. Y obviamente la pregunta que hizo este hombre es: pastor, ¿pero usted me está diciendo que debo cerrar el domingo? Sí, cierra el domingo, pero es el día que más vendo. ¿Confía en el Señor? Este hombre cerró la panadería los domingos por obediencia al Señor. ¿Y saben qué pasó? Los sábados se convirtió en el día que más vendía. El pastor Jairo Suárez nos habló hace 8 días de Chick-fil-A en Estados Unidos. Es una cadena de restaurantes de pollo. Yo estoy de acuerdo con Jairo, es el mejor pollo de la vida. Ese hombre es cristiano, pero ese hombre no abre ni un solo domingo, porque el domingo es el día del Señor, del descanso para él y sus trabajadores. Y Dios lo bendice. Otros no guardan el día del Señor el domingo, no es porque no tengan, sino es por codicia. Quieren más. Y han hecho del trabajo su fuente de provisión. Es que necesito pagar deudas. Entonces, ¿su trabajo es su fuente de provisión? ¿No es el Señor su fuente de provisión? ¿Será que el Señor no puede sorprenderte dándote ventas mayores en otro momento, proveyéndote de otra manera? Hermanos, ¿qué es el trabajo para usted? ¿Su fuente de sustento, provisión, realización? ¿Es su Dios? Ahora, miremos el trabajo en la redención. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire la gracia del Señor, hermanos. Génesis 3 se da la caída. Génesis 1 y 2, toda la creación. Génesis 3, los primeros versos aparece la caída. Versos 17 en adelante aparecen las consecuencias. Y en medio de esto aparece lo que se conoce en teología como el protoevangelio. Es decir, la primera vez que se anunciaron las buenas noticias en medio de terribles noticias. Hermanos, la buena noticia del evangelio de Cristo. En el plan de Dios siempre estuvo el restaurar al ser humano de los efectos que trajo consigo el pecado en todas las áreas de la vida. Lo que hace el evangelio es venir a restaurar todo lo que la caída dañó.
todo lo que el pecado dañó en todas nuestras áreas. El Señor viene a través del Evangelio de Cristo, muerte y resurrección de Cristo, viene a restaurar nuestra relación con Dios, nuestra relación con los otros seres humanos, nuestra relación con la creación de Dios. Y entre las cosas que el Evangelio viene y restaura es nuestra relación con el trabajo. Hermanos, la muerte y resurrección de Cristo le va a proveer al creyente una nueva identidad y un nuevo poder en el Espíritu Santo para realizar el trabajo encomendado. Así que, hermanos, lo que hace el Evangelio en nuestras vidas, lo que hace el Evangelio en cada área de nuestras vidas, es llevarnos a vivir y a empezar a experimentar de nuevo lo que se experimentó en la creación. Hermano, de eso se trata la santificación, de volver a llevarnos al inicio, de volver a llevarnos a cómo fueron las cosas en el principio. Permítame recordarle que el trabajo en la creación, ¿recuerdan cómo era la experiencia en la creación del trabajo? ¿Cómo era? Buena, gozosa, deleitosa, gratificante, con sentido. Pues bien, a través de la obra de Cristo, lo que el Señor viene a hacer es ayudarnos para que esa experiencia con el trabajo vuelva a ser gozosa, deleitosa, gratificante y que tenga sentido para nosotros. Recuerden que la palabra cultivar es la palabra bat, que significa trabajar en todo sentido. Hermanos, en lugar de enfocarnos en las frustraciones que trae consigo el trabajar en un mundo caído, en lugar de seguir viendo nuestros trabajos como una carga pesada, en lugar de seguir viendo nuestros trabajos como algo difícil y sin sentido, el Evangelio nos recuerda que gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ahora mi actitud frente a la vida y frente a todas las cosas, entre ellas el trabajo, puede y debe ser diferente. Es decir, la manera como trabajamos también es afectada en la salvación que nos ha sido dada. Nuestra salvación se tiene que ver reflejada en el trabajo y en la manera como trabajamos. Debemos entender, hermanos, que Dios nos redimió para hacer buenas obras, dice Efesios 2:10, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entre esas buenas obras de las que habla Efesios está el trabajo. Está el trabajo. Cuando trabajamos, evidenciamos la salvación que nos ha sido dada. A partir de la obra de Cristo podemos ver el trabajo de una manera distinta, porque lo vemos como el medio que Dios está usando para formar a Cristo en nosotros. Hermano, el trabajo no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. El trabajo se trata que es un medio, es un regalo, es una bendición de Dios para que Cristo sea formado en nosotros. El trabajo es una bendición porque es un medio que Dios quiere usar para que sirvamos a otros. El trabajo es una bendición porque es un medio que Dios quiere usar para mostrar su amor a los otros que no le conocen. El trabajo que tenemos es una provisión del Señor para que otros puedan ver la transformación que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Hermano, el Evangelio debe transformar nuestra actitud hacia el trabajo, porque hemos entendido entonces que trabajamos es para el Señor, no para los hombres. Pablo lo dijo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, al Señor servís. Todo lo que hacemos ahora es un acto de adoración a Dios. Esta idea, hermano, de separar lo secular de lo espiritual es equivocada. Trabajar es secular, venir a la iglesia es espiritual. No, todo, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Trabajar es espiritual. Eso fue de las cosas que nos regaló la Reforma Protestante,
quitar esa división y ayudarnos a entender que el trabajo es un medio a través del cual puedo glorificar a Dios. Puedo llevar a otras personas que conozcan a Cristo. Es un medio a través del cual Dios quiere transformarme en la imagen de Cristo. Es un medio a través del cual yo puedo servir a otros. Es un medio a través del cual yo le puedo mostrar el amor de Dios a otros. Es un medio a través del cual Dios me santifica, quita lo que no es bueno en mi vida. Bendito el Señor por los trabajos. Mire, hermanos, cuando conozco a Cristo, 19 años tenía, yo trabajaba con contrabando. Cuando entiendo que estaba haciendo mal, me arrepiento y aunque me iba muy bien económicamente, decidí terminar con ese trabajo. Dije, no más. Renuncié con todo lo que tenía para hacer. Y empecé a buscar trabajo. Yo llevaba años como administrador de un local, ganando muy buena plata. Yo era mi propio jefe, llegaba a la hora que quería, me iba a la hora que quería. Era un trabajo delicioso, escuchando música todo el día, chévere. Y no me salía trabajo, y me salió un trabajo al lado de la Universidad de Ibagué en una papelería. Y el trabajo era de mensajero. El trabajo era mensajería, cotero, porque tocaba cargar y descargar camiones llenos de libros. Y bueno, atender ahí. Y pagaban solo el mínimo. Yo en esa época ganaba mucho más. Y yo me fui para donde el que era mi pastor de jóvenes. No voy a decir su nombre, pero algunos lo conocen, él era bravo. Y llegué a su oficina, él era gerente de una empresa acá. Y llegué literal así. Le dije, ¿qué tal, pastor? Dice que para mensajero. Yo que vengo de ser administrador. Tenía bachiller. Yo, es que administrador ganándome esto. Es que mensajero. Dice que a descargar camiones. Yo. Y este hombre que era bravo se para y me dice, me hace el favor, se me devuelve ya para donde esa señora. Le pide perdón y le dice que por favor le dé el trabajo, que usted lo necesita. Yo esperaba que él me dijera, no, sí, gloria a Dios, vamos a orar por un trabajo mejor, tú mereces algo mejor. Y me fui para donde esa señora, mire qué pena, perdón por mi actitud, pero realmente quiero trabajar acá. Y empecé a trabajar. Y Dios empezó a usar esa mujer para acabar con mi orgullo y mi prepotencia en ese momento. Entonces pasaban mis amigos de la iglesia que estudiaban en la Universidad de Ibagué a saludarme. ¿Qué Diego? ¿Qué más? Diego, va a hacer inventario, pero lo acabé de hacer, vuélvalo a hacer. Y me ponía a hacer inventario. Otra vez. Vaya y descargue el camión, 300 cajas de libros. Vaya, lleve esto, vaya, haga esto, vaya, haga lo otro. Y yo peleaba cada día. Pero Señor, en esa época, bien carismático que era yo reprendo toda obra del diablo. Yo declaro y profetizo que voy a tener un trabajo no sé qué y tal. Yo soy un hijo del Rey de Reyes. Yo no estoy para estar de mensajero. Ahí me dejó el Señor. Hasta que llegó un momento donde entendí que aún puedo contar hojas, puedo cargar cajas para la gloria de Dios. Ya ella no me pedía que hiciera inventario, yo iba y lo hacía. Yo no esperaba cuando llegaban los amigos, ¿qué hubo, hermano? Chao, nos vemos. Me iba a descargar el camión y descargaba las cajas dándole gracias al Señor. Cuando ya entendí esto y lo empecé a hacer y empecé a disfrutar mi trabajo, a disfrutar lo que hacía y el salario bajito que tenía y la jefe que tenía, esa familia fue la que me recomendó en Carvajal y me cambió el trabajo. Hermano, escuche bien. Glorificamos a Dios cuando trabajamos diligentemente. Glorificamos a Dios cuando vamos cada día a trabajar con el deleite que necesitamos tener por la bendición que tenemos de tener un trabajo. Necesitamos trabajar diligentemente porque vamos
entendiendo que es una oportunidad que tenemos para servir a otros. Glorificamos a Dios cuando trabajamos diligentemente, porque asumimos el lunes con alegría, porque es la provisión de Dios y es la oportunidad que Dios me está dando de mostrar su gloria a estas personas. Adoramos a Dios cuando vamos a trabajar con gozo, porque sabemos que todo lo que pase en el trabajo, Dios lo controla y Dios lo usa para formar el carácter de Cristo en nosotros. Glorificamos a Dios cuando vamos a trabajar diligentemente, sin importar lo difícil que sea, lo terribles que sean los compañeros, lo terribles que sean los jefes, lo injusto que sea el salario, lo duro que pueda ser, porque sabemos que todo lo hacemos por Él y para Él. Hermano, yo quiero animarle a preguntarse en esta mañana, ¿es su actitud hacia el trabajo como la de una persona caída o como la de una persona redimida? Si es su actitud hacia el trabajo como la de una persona caída, usted se va a estar quejando todo el tiempo, está ahí desobligado, la carga pesada, es difícil, todo le pone problemas, Pero si usted es una persona redimida, usted entenderá que aunque es difícil, aunque es injusto, aunque no le están pagando lo que debe ser, etcétera, 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 usted lo hace con gozo, se deleita y es gratificante porque hay propósito en esto. Dios está formando el carácter de Cristo en su vida. Dios está siendo glorificado. Él es su auditorio, Él lo está viendo, para Él lo hace, hermano. Y si Él le está permitiendo estar en ese trabajo, es porque Él soberanamente considera que es lo que usted debe hacer para su gloria, hermanos. Y finalmente, el trabajo en la nueva creación. Hermano, cuando Cristo regrese por su iglesia, las cosas van a volver a ser como fueron en la creación. Mire esta belleza, hermano, sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento, sin maldad, sin muerte, sin llanto, sin injusticia, sin enfermedad y ¿sin qué? No, señor. No, señor. Algunos tienen la idea de que aquí trabajan y trabajan, pero que van a llegar al cielo, se van a acostar en un chinchorro y que los monos les van a traer las uvas y las van a... No, hermano, mire, si esa fuera la experiencia de la vida eterna, yo no me imagino toda la vida eterna acostado en un chinchorro comiendo frutas. Escuche bien. Si las cosas serán restauradas como al principio, no veo razón por la cual no haya que trabajar en la nueva creación. Porque si en la creación antes de la caída, Dios trabajaba y nos puso a trabajar, ¿qué nos hace pensar que en la nueva creación no hay que trabajar? Si fue su idea. Yo creo, hermanos, en mi teología yo creo que trabajaremos en la nueva creación y que será como al principio. Es decir, vamos a trabajar gozosamente, deleitosamente, gratificantemente y con pleno sentido, y lo haremos delante de la presencia del Señor por la eternidad. La diferencia es que no va a haber envidia, no va a haber injusticia, no van a haber malos pagos, malos salarios, exceso de trabajo, corrupción, nada de lo que vemos hoy. Ahora, como yo sé que ustedes siempre quieren un texto bíblico para todo, les voy a dar un texto bíblico. Isaías 65, 17 al 21. Este es un texto que tiene una aplicación directa, obviamente, al pueblo de Israel en la época. Sin embargo, creo que este texto apunta a hay una transferencia de la promesa de Israel sobre la ciudad invisible de Dios. Y mire lo que dice Isaías 65. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva. ¿A qué les suena eso a ustedes? Apocalipsis 21. Nadie volverá a pensar ni siquiera en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Esto va a ser la eternidad. Y su pueblo será fuente de alegría. En esos días la gente habitará en las casas que
¿quién las va a construir? A ver, ¿quién va a construir casas? Y comerá del fruto de sus propios viñedos. ¿Quién va a trabajar los viñedos? A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas, ¿sí ven? Ni les confiscarán sus viñedos. Pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido. ¿Con qué? Ay, qué lindo. Algunos, no, es que hay que trabajar duro acá porque allá no vamos a trabajar. Ustedes se dan cuenta de lo que dice allí: los invasores no les quitarán, no les confiscarán. El trabajo va a ser lo que soñamos. ¿Saben por qué nos cansamos de los trabajos que tenemos? Porque estamos esperando el cielo aquí en la tierra. Va a llegar un día donde el trabajo dejará de ser una carga, donde va a ser gozoso, deleitoso, gratificante, con sentido, porque vamos a estar con Él por la eternidad y vamos a disfrutar de su creación con Él, hermanos. Así que, querida iglesia, lo que está viendo Isaías es que el pueblo de Dios disfrutará de su nuevo trabajo como fue al principio. En la nueva creación todo lo malo será consumido completamente, pero todo lo bueno tendrá lugar en la nueva creación. Todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo que no es, no estará en la nueva creación, pero lo bueno estará. Amén. Y el trabajo fue bueno en gran manera en la creación. Por eso yo creo, hermanos, que el trabajo estará en la nueva creación. Así que, ¿cómo le hace sentir a usted hoy el saber que el trabajo hará parte de la nueva creación? A mí me llena de emoción y de esperanza. Saber que va a llegar un día donde vamos a poder trabajar sin carga, sin sufrirlo, sin envidia, sin corrupción, sin engaños, sin mentiras, sin violencia, sin abuso, sin injusticia. Por favor, hermano, ¿quién no quiere un trabajo así? Qué delicia poder administrar y estar a cargo de la creación de Dios en esta nueva creación. Unas aplicaciones finales. Si el Dios verdadero no es un holgazán, sino un trabajador, ¿no deberíamos seguir el ejemplo del Dios Padre? Si Jesús es nuestra meta cristiana, Juan 15, 5, 17 dice: y le respondió Jesús, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Si Jesús es nuestra meta, ¿no deberíamos imitarlo en el trabajo también? Porque claro, siempre hablamos de imitar a Jesús en la oración, en la santidad, en las escrituras, todas las otras disciplinas que ya vimos. Pero ¿no deberíamos imitarlo también en el trabajo? Si el trabajo es una idea de Dios mismo, ¿no deberíamos abrazarla con gozo? Si su actitud hacia el trabajo no ha sido la bíblica, ¿no debería hoy arrepentirse? Si posiblemente el trabajo hará parte de la nueva creación, ¿no debería asumirlo desde ahora con la actitud correcta? Hermano, yo espero que usted llegue un día a decir: por fin lunes. Casi no se termina esta Semana Santa. Uy, por fin lunes. Voy a experimentar el gozo de Dios, el deleite de Dios, porque en ese trabajo que Dios me ha dado, lo estoy haciendo para Él. Él es mi auditorio principal, Él me lo dio, para Él trabajo, porque es una oportunidad que Él está usando para transformarme a su imagen, para formar a Cristo en mí, para que yo le dé gloria, para servir a los que ha puesto alrededor mío, para amarlos y mostrarles el amor de Cristo, para ser sal y ser luz. Bendito el Señor, porque podemos trabajar. Amén. Que ojalá desaparezca de nosotros el que pereza el lunes. Miren, hermanos, si aún los no creyentes han entendido esto, ¿cómo no nosotros? Yo fui coleccionista de música salsa muchos años. Esa canción de Y no hago más nada
la escribieron el Gran Combo en Puerto Rico porque los Estados Unidos les daba bonos, les daba subsidios. Entonces no querían trabajar. ¿Sabe qué hicieron en Puerto Rico? Mandaron a escribir una nueva canción que se llama Echa Pa'lante. Porque esa canción de No hago más nada les hizo un daño terrible, nadie quiere trabajar. Entonces hicieron una nueva, se llama Echa Pa'lante, hace años. Y le cambiaron la letra para hablar que son trabajadores. Yo creo que ustedes saben la primera, pero esta última no tienen ni idea. No caló. Si ellos que no tienen a Cristo están entendiendo el trabajo de una manera distinta, ¿cuánto más nosotros que hemos sido redimidos y transformados por la imagen del Señor? Oremos, hermanos. Señor, oramos, venimos a ti en oración y en gratitud por esta bendición de poder escuchar tu palabra. Señor, hoy quiero darte gracias por el trabajo. Gracias. Y quiero animarle, hermano, ¿por qué no ora y da gracias? Si ya está pensionado, dele gracias por el trabajo que tuvo o los trabajos. Si tiene trabajo hoy como independiente, como empleado, lo que sea, tiene su propia empresa, dele gracias al Señor. Si mañana usted es uno de los que tiene que levantarse temprano porque tiene que ir a trabajar, dele gracias al Señor. Y quizás sea la oportunidad para arrepentirse. Algunos por su flojera y su holgazanería, y otros porque quizás han puesto el trabajo como un ídolo en su vida. Arrepiéntanse. Pero también aquí hay una buena noticia, hermanos. Si usted está entre el grupo de personas que ha visto y ha experimentado su trabajo como si fuera una persona caída, donde está viendo el trabajo como carga, difícil, sin sentido, etcétera, etcétera, hoy puede arrepentirse por eso y pedirle perdón al Señor. Y el Evangelio está ahí. La buena noticia es que el Evangelio puede ayudarnos a ver aún el trabajo como una forma de dar gloria a Dios. Aún el trabajo puede llegar a verlo como algo gozoso, deleitoso, gratificante y consentido, porque Cristo lo hace posible en nosotros. Señor, ayúdanos esta semana a ver el trabajo como tú lo ves para nosotros, como una gran oportunidad, como un medio de santificación, como un medio de transformación a tu imagen, como una manera en que podemos confiar y depender de ti, como una manera como tú nos purificas, como una manera de darte gloria. Gracias por los trabajos. Oro por aquellos que no tienen. Padre, provéeles un trabajo conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una teología y una perspectiva correcta del trabajo, como redimidos, no como caídos, como redimidos. Y ayúdanos a seguir esperando en esa nueva creación que tú tienes. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, que el Señor extienda sobre ustedes su misericordia, que el Señor les dé paz y que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén y amén. Hermanos, esperamos.